Bueno, es una alegría poder estar en este lugar. Ya hace un buen tiempo mi familia y poder compartir con ustedes, la verdad que es primero una alegría y segundo una responsabilidad muy grande. Quisiera antes que nada pedirles que abran en sus Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo 25 al 34. La palabra del Señor dice así: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en los graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? El 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, para que el Señor me guíe a mí al poder exponer su palabra y que también puedan tener oídos atentos a lo que Él tiene para nosotros. Padre del cielo, Señor, en esta hora nos encomendamos, Señor, en tus manos nuevamente. Señor, hemos orado y te hemos rogado que tu palabra sea expuesta, Señor, que hoy, como tu siervo, Señor, tengo la responsabilidad y el deber de hacerlo, Señor. Te ruego que seas vos el que hable, Señor, a través de mí, Señor, que sea tu palabra expuesta en esta noche de una forma correcta y que los corazones, Señor, de la iglesia puedan estar dispuestos a escucharte, Señor, a reconocer, Señor, tu poder sobre nuestras vidas, a reconocer, Señor, que sos el único poderoso entre nosotros, el único que nos puede dar y nos puede quitar. Señor, ayúdanos a humillarnos ante vos, a reconocer nuestros errores, a ver nuestro pecado, a ser confrontados, Señor, por tu palabra. Pero también, Señor, ayúdanos a entender que vos nos das una solución, que nos das una salida ante todas estas cosas. Te rogamos que nos acompañes, Señor, que nos guíes, Señor, y que abras nuestros corazones y pongas oídos sensibles a escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un pasaje que contiene un versículo que ha sido mal utilizado durante mucho tiempo. Creo que la mayoría de ustedes lo puede saber. El versículo 33 dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Un versículo que, sacado de su contexto, puede invitar a muchas cosas y malinterpretarlas. Como se ha dicho muchas veces, bueno, si buscas el reino y su justicia, vas a obtener todas las cosas que buscas. Lamentablemente no es lo que está diciendo el pasaje, porque Mateo lo que está citando en palabras de Jesús son en el versículo 25 que, primero, no se preocupen por su vida y segundo, no se preocupen por su cuerpo.
Si no tenemos que preocuparnos por nuestra vida, no tenemos que preocuparnos porque vamos a comer y beber. Y si no nos vamos a preocupar por nuestro cuerpo, entonces no nos tenemos que preocupar por qué vamos a vestir. Y luego en el versículo 31 vuelve a insistir sobre esto. Por tanto, dice Jesús, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? En referencia a estas tres cosas, es que Mateo vuelve a citar las palabras de Jesús en el 33 y dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, estas tres cosas, les serán añadidas. Y a pesar de entender esto y tener claro esto, aún así, la centralidad del pasaje no está en esto, no está en estas tres cosas. La centralidad del pasaje y el argumento principal que Jesús tiene para nosotros es que no tenemos que preocuparnos por estas tres cosas. No es que busquemos el reino para obtener esto, no es un fin obtener estas cosas. El fin es la preocupación, que no debemos preocuparnos. Para eso tenemos que comprender un poco más de qué viene hablando Jesús, en qué situación está hablando, cuál es el contexto en el cual se está desarrollando esta predicación, a quién le está hablando. Para eso podemos volver a algunos versículos atrás y en el capítulo número 5 de Mateo podemos ver que se está hablando del Sermón del Monte. Un sermón en el que Jesús está exponiendo toda su teología, Jesús está exponiendo toda su ética y moral cristiana, y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿a quién le está diciendo estas cosas? ¿Se lo está diciendo a los discípulos? ¿Se lo está diciendo a las multitudes? ¿Se lo está diciendo a los fariseos? ¿A los escribas? Porque sabemos que Jesús predicó en muchas situaciones. En Mateo se sitúa esta predicación cuando Jesús está en un monte, hablándole a los 12 discípulos. Pero en Lucas se sitúa esta predicación o este mensaje cuando Jesús ya escogió a los 12 discípulos, bajó del monte y en una llanura, viendo a la multitud, les predicaba a la multitud. Entonces tenemos algo que resolver. ¿A quién le está predicando? ¿A la multitud o a los discípulos? La realidad es que no es tan importante eso, porque la predicación que está dando Jesús y la exposición de su teología es para ambos, porque Jesús escoge a sus discípulos, los instruye para poder comprender por dónde deben caminar, por dónde deben moverse, y además esta predicación también es para las multitudes, para todo aquel que lo estaba siguiendo. Entonces, podemos sentirnos que esta predicación también es para nosotros, no es exclusiva, es para todos, para aquellos que deciden ser sus discípulos y para aquellos que no, también, porque están simplemente yendo a buscar un milagro o yendo a buscar una sanidad o están yendo a buscar alimentación. Para todos es para quien está predicando Jesús esta palabra. Algo más que tenemos que tener en cuenta es que Mateo es un evangelio que principalmente está escrito para judíos y está lleno de connotaciones y costumbres que se dan a entender por los judíos y que probablemente tengamos que explicar a lo largo de este pasaje. Si avanzamos un poco más, vemos que el versículo 25 comienza con una pequeña palabra que es por eso les digo. Y está haciendo referencia a algo que ya viene explicando. Es como que yo me presento y digo, mira, yo te dije que esto te iba a pasar, pero ¿qué me habías explicado antes? Bueno, tenemos que remitirnos unos versículos antes para entender a qué se está haciendo referencia Jesús cuando nos dice, por eso les digo que no se preocupen. Hay dos grandes preocupaciones, por la vida, por el cuerpo. Y si desglosamos por la vida, como dijimos al principio, es por qué comerán y por qué beberán, y por su cuerpo es por qué vestirán. ¿Qué es la preocupación? Creo que todos en algún momento hemos pasado preocupación, hemos sufrido preocupación y podríamos asociar esta palabra con ansiedad.
¿Cuántos de nosotros hemos pasado ansiedad? Es un estado que sucede en nuestra mente, no es algo que podamos hacer, no es algo que llevemos a cabo. Ocuparnos de algo sí es estar tomando acción ante una situación, pero preocuparnos es una situación que pasa solamente en nuestra mente. Estamos tratando de ocuparnos por algo que aún todavía no sucedió. Estamos ocupando tiempo, energías, pensamiento, desgastando nuestra vida por algo que todavía no sucedió. No podemos tener la certeza de nada, porque todavía no sabemos si va a suceder o no va a suceder, y aún así nos estamos preocupando. Para tratar de comprender a dónde está yendo Jesús con la preocupación y traerlo hoy en día, hoy la preocupación es la causa de un gran porcentaje de muertes alrededor del mundo. La conocida, lo voy a leer por las dudas, cardiopatía isquémica, es simplemente un paro cardíaco. Suele pasar comúnmente por la preocupación, por la ansiedad, por el estrés, porque estamos preocupándonos por algo que aún no sucedió. Y a esto es a lo que está tratando de apuntar Jesús con su predicación. Por eso les digo que no se preocupen. Hasta ahora no se ha sabido de nadie que muera por trabajar mucho, pero sí de gente que muere porque se preocupa por conseguir aquellas cosas que no tiene para el día de mañana. Vamos a volver ahora sí unos versículos antes, desde el versículo 19 de Mateo 5. Y vamos a ver por qué Jesús dice, por esto se los digo. El 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. En otras versiones dice, el orín, que destruye o da herrumbre. Y acá sí hay una situación un poco más compleja que es cultural, porque lo que solían hacer en ese tiempo los judíos era acumular sus riquezas bajo la tierra, enterrarlas en las paredes de sus casas, y sus riquezas más importantes estaban en las telas, porque no podían acumular riquezas en billetes o riquezas en oro, porque no había bancos en los cuales pudieran depositar, sino que lo acumulaban en telas. Por eso dice que la polilla podía destruir esas riquezas, porque era la tela que comía esa polilla. ¿Y por qué el ladrón podía penetrar o por qué la herrumbre podía arruinar esos tesoros? Porque los tesoros eran en metales, generalmente en plata, y por eso se herrumbraban. Y ellos se preocupaban por tratar de proteger estos tesoros de esa forma. El 20 dice, si no acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no pueden penetrar para robar. Entonces está haciendo una pequeña analogía de qué están haciendo y qué deben hacer y a dónde tienen que apuntar. El 21 dice, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y Jesús está apuntando directamente a nuestra principal atención. Nuestra fuente de vida es nuestro corazón. Y si mi corazón esté preocupado en donde está mi tesoro y donde lo estoy guardando, entonces hay algo que no está funcionando. Si no, nos dice, pongan sus tesoros en el cielo. El 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Este pasaje parece un poco complejo porque está dentro de un espacio que no parece condecir, pero la realidad es que la analogía que está haciendo Jesús acá entre el ojo y la oscuridad es la visión o la forma en que tenemos de ver las cosas, en cómo vemos la vida. Por eso está hablando de los tesoros, porque los judíos en aquel tiempo y también los gentiles en aquel tiempo miraban la vida casi pura exclusivamente para sobrevivir. Porque ya no es como hoy. Hoy tenemos un almacén a la vuelta de la esquina, podemos hacer 200, 500 o 1000 pesos en 1 o 2 días y no es tan complejo. Para ellos no. Su visión estaba apuntada pura y exclusivamente a sobrevivir, porque era muy complejo conseguir el pan de cada día, 1 o 2 prendas para poder vestirse. Y esa era la complejidad para el pueblo. El 22 y el 23 nos habla entonces de esta visión, de tener en claro
cómo ver, de qué forma ver la vida. El 24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Acá sí podemos empezar a entender a qué se refiere Jesús cuando dice: por eso les digo que no se preocupen. Pero para eso hay que comprender que esta versión no está haciendo justicia a lo que realmente está diciendo Jesús, porque nos habla de dos cosas: de señores y de esclavos. Y está traducido como nadie puede servir a dos señores. Y lo más preciso sería: nadie puede ser esclavo de dos amos. Yo no puedo ser esclavo de Dios y esclavo del Dios de las riquezas. Esa palabra que hace referencia a las riquezas está haciendo referencia a Mamón, el Dios de las riquezas. No es simplemente acumular riquezas, sino dedicar mi vida a las riquezas. Entonces, dejando en claro esto, Jesús les está diciendo: ustedes no pueden servir o no pueden ser esclavos de dos amos. Ustedes pueden ser esclavos de uno solo, porque si yo soy esclavo de uno, no puedo servir a otro, porque el que es mi dueño va a reclamar que yo soy de él. No va a permitir que yo sirva a otro señor. Entonces, en esta situación, Jesús dice: no se preocupen, si ustedes son esclavos del amo correcto, nada de esto les va a faltar. Entonces, entendiendo de qué viene hablando Jesús, a qué está apuntando, ahora sí podemos comprender un poco más por qué no nos tenemos que preocupar. Esta predicación yo traté de titularla y ponerle de alguna forma un nombre, y es la locura de la preocupación o la ansiedad. Que Jesús nos está presentando que la ansiedad y la preocupación es solo para locos. Es porque estamos locos, porque algo no estamos entendiendo, porque no estamos poniendo cada cosa en su correcto lugar. Fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, en el versículo 32. Dice Pablo: así que comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es una perspectiva comprensible para los que no tienen esperanza en la resurrección. Pablo lo que nos está demostrando es que aquellos que no tenían una visión de la vida o una forma de ver la vida correcta y habían escogido un amo que era las riquezas, solamente pensaban de esta manera: total, mañana moriremos. No tenemos nada entonces a quién servir, a quién satisfacer, si solamente a las riquezas que estamos acumulando. La esperanza de estas personas estaba puesta solamente en sus tenencias y propiedades. Pero si somos esclavos de Dios, Él nos va a sustentar. Y acá vamos a ver entonces tres razones por qué es un pecado la preocupación y la ansiedad, que se empiezan a desarrollar en este pasaje. Esas tres razones son: la primera, porque estaríamos acusando a nuestro Señor de deslealtad o de infidelidad. La segunda, porque no es razonable a causa de nuestra fe. Y la tercera, porque no es prudente a causa de nuestro futuro. Vamos a ver entonces la primera razón por la cual la locura de la preocupación se convierte en un pecado que nos aleja exclusivamente de Dios, porque estaríamos acusando a nuestro Dios de que Él es desleal. Las dos grandes razones por las cuales Jesús está apuntando, una es por su vida, como dijimos antes, y otra por el cuerpo. Si hablamos de nuestra vida y de la subsistencia de nuestra vida y de cómo existir, tenemos que preocuparnos porque tenemos que comer y porque tenemos que beber. Nadie puede existir, nadie puede sobrevivir sin esas dos cosas. Entonces el versículo 26 dice: mirad las aves del cielo,
que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué está queriendo decirnos Jesús? Está presentando a las aves como propiedad de Dios, porque le pertenecen a Él. Y perteneciéndole a Él, ellas no se preocupan por estas cosas. Y esto no quiere decir que Jesús está invitando a la pereza, a la vagancia, a no buscar nuestro sustento. Lo que está explicando con el ave es que estas pequeñas aves, cuando salen a buscar su alimento, salen un día a buscar y el día siguiente a buscar ese alimento. No está pensando en, bueno, mañana tengo que encontrar lo que voy a comer. ¿Lo encontraré o no lo encontraré? ¿Me faltará o no me faltará? No, el ave sale con su vuelo sin preocuparse, sabiendo que la comida va a estar disponible. Seguro se va a esforzar en buscarla, porque tal vez tenga que buscar en la tierra, tal vez tenga que cazar, tal vez también tenga que acumular parte de ese alimento para aquellos días que pueda escasear. Pero no va con preocupación, porque sabe que su Dios le va a proveer. Y esa es la actitud con la que yo tengo que buscar esta necesidad básica. No tengo que estar pensando en qué pasará mañana, aunque hoy para nosotros es bastante sencillo. El problema es que cuando logramos solventar esa situación de necesidad básica, aún queremos más. Y cuando logramos ese segundo objetivo, aún queremos más. Y empieza nuestra preocupación por cómo voy a hacer para lograr esto, cómo voy a hacer para lograr aquello otro. No me basta con lo básico, quiero aún disfrutar más de las cosas que puedo lograr con los bienes materiales. La vida es más que el alimento. A diferencia de conseguir alimento, en la época del Señor, como habíamos dicho, el pueblo judío en aquel momento tenía que sobrevivir. La situación para nosotros, vuelvo a insistir, es muy distinta. Seguro que más de uno ha tenido que sufrir momentos de ¿qué va a pasar con mi sueldo? ¿Por qué no me van a pagar? Estoy sin trabajo. Pero yo creo que pocos, o podría casi asegurar que ninguno, ha tenido que sufrir hambre. Porque alguien siempre nos ha tendido a la mano y nos ha dicho, lo que necesites, me podés buscar y puedo estar para ayudarte. Hoy los tiempos han cambiado y estamos en este contexto. Si estuviéramos en otra situación, tal vez mis palabras serían distintas. Tenemos que confiar en que es el Señor, nuestro Padre, el que nos alimenta, nuestro amo, el que se está preocupando por nosotros. Proverbios 6 nos invita a entender que en el capítulo 6, versículo del 6 al 8, dice, no hace falta que lo busquen, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Un ejemplo más de que ese sustento lo tenemos que conseguir, tenemos que esforzarnos. La diferencia radica en la preocupación. Jesús dice, ustedes valen mucho más que ellas, estas pequeñas aves, ¿cuánto más el Señor los va a cuidar a ustedes? Jesús lo que está diciendo es que nuestro valor ante esas pequeñas aves es mucho más grande. Versículo 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En otras versiones, tal vez alguna que puedan tener en sus manos, dice, puede añadir un codo a su altura. Acá hay una pequeña discusión entre estas dos cosas que no viene a modificar lo que Jesús está diciendo, porque añadir un codo significaba añadir 45 centímetros a mi altura. Y yo me pregunto, ¿quién de ustedes quiere tener 45 centímetros más? Pocos. A menos que estemos en 1,20 m, no quisiéramos tener 45 centímetros más. Por eso es que la traducción más correcta es, ¿quién puede añadir una hora
al tiempo de su vida. ¿Por qué estamos tan ansiosos por eso? Porque ambas dos son situaciones irrisorias para nuestra vida. Es imposible que lo podamos hacer. No puedo ni añadir 45 centímetros a mi altura, ni tampoco puedo extender la longitud de mi vida. ¿Para qué estoy ansioso sobre esas cosas? Y en estas cosas sí puede caernos un poco más de cerca, porque cuidamos nuestra salud, porque nos preocupamos de qué comer, nos preocupamos de los medicamentos que podemos conseguir, de cuánto podemos ampliar nuestra vida más allá. Hoy la medicina se ha empeñado en buscar la forma en que nosotros podamos subsistir en el tiempo. Y eso es poder de Dios. Es solamente Él el que va a decidir nuestros días. Hagamos lo que hagamos. ¿Está mal que nos cuidemos? ¿Está mal que hagamos ejercicio? ¿Está mal que cuidemos nuestra salud y nuestra alimentación? No, está mal que te preocupes por cuánto más podés llegar a vivir. Ese es el punto al que está apuntando, al que está yendo Jesús. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Y acá pasamos al segundo punto, que es nuestro cuerpo, el cual tenemos que vestir. Dios sabe que a nuestro cuerpo lo tenemos que vestir. ¿Por qué no nos va a dar juntamente con el cuerpo la vestimenta? Si aún, dice la palabra en el 28, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo. Y fíjense que aquí hay un detalle. Jesús probablemente en esa llanura o en ese monte estaba apuntando a una pequeña pradera donde había lirios. Esos lirios simplemente son las flores más comunes de esos montes. Flores que florecen un día, muestran su mayor esplendor y al día siguiente ya se marchitan. ¿Qué quiere decir esto? Que la importancia que le estamos dando a esa vestimenta hoy es y mañana ya no. Tanta importancia tenemos que darle a eso, cuando lo más importante es nuestro cuerpo, no con qué lo vestimos. Dios nos va a proveer de eso. No es que podamos estar mal vestidos, sucios, con ropas andrajosas. No, porque lo podemos hacer. Pero mi preocupación hoy en día, ¿cuál es? Para los judíos en ese momento era tener 2 o 3 piezas de telas de lino con hilos de oro y poder mostrar con sus riquezas que podían vestir esas prendas que eran comidas por las polillas. ¿Y por qué se preocupaban tanto si se las comen las polillas? Porque no tenían dónde guardarlas. ¿Y qué nos pasa hoy? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos exponer? ¿Cuál es nuestra necesidad? Nuestra preocupación, ¿por dónde está pasando? ¿Pasa por nuestro cuerpo? ¿Por una necesidad básica? ¿O pasa por ostentar? ¿Por estar a la moda? ¿Por estar con lo último? ¿Con lo que más quiero tener? ¿Cómo quiero vestir a mis hijos? ¿Cómo quiero que ellos vayan a la escuela? ¿Cómo quiero que ellos vayan a una reunión? ¿Cómo quiero que ellos estén con sus amigos? ¿Quiero que resalten? ¿Yo quiero resaltar de alguna forma? Esos lirios mostraban su mayor esplendor tan solo un día. Luego la palabra dice que ni siquiera Salomón se vistió de esa manera. Simplemente es una analogía, mostrando que aún Salomón, con toda la riqueza, con todo el dinero, ni siquiera él se pudo vestir así. Lo único que está diciendo es que él tenía prendas que podían subsistir mucho más tiempo, pero aún así esas pequeñas flores eran de un día y al otro morían, y ya no tenían ese esplendor. Inclusive al morir, dice el Señor que lo normal era que esas hierbas del campo, que hoy son y mañana son echadas al horno. Lo normal es que estas hierbas secas eran usadas por las mujeres para calentar los hornos, para levantar la temperatura, elevar la temperatura de una forma rápida. Fíjense dónde termina. ¿Dónde termina después? Esa preocupación, esa ansiedad que tenemos, termina en el fuego, desechada.
simplemente en un lugar que sirve para elevar la temperatura, para hacer fuego, no sirve para otra cosa. Dios no es desleal con nosotros. Él nos ha prometido estas dos cosas: cuidar de nuestra vida y cuidar de nuestro cuerpo. Si aún así lo hizo con esas aves y con esas flores, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Entonces la locura de la preocupación pone a Dios, a nuestro Señor, a nuestro amo, como desleal. Yo, que soy su esclavo y que debería dedicarme solo a Él, tengo que confiar plenamente, solamente en que Él me va a dar lo que necesito. El segundo punto que vamos a ver es porque no es razonable a causa de nuestra fe. La locura de la preocupación no es razonable a causa de nuestra fe. El versículo 30, la segunda parte del versículo 30 dice: ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Esta frase que Jesús está usando al final del versículo 30 dice: hombres de poca fe. Tal vez esto sea uno de los puntos en los que más nos cueste reconocer nuestro pecado. Hombres de poca fe. En 4 ocasiones Mateo cita a Jesús con estas palabras: hombres de poca fe. Una es esta, Mateo 6:30, donde tenemos el afán por estas necesidades, por las necesidades básicas. El segundo caso es en Mateo 8:26, donde Jesús está en una barca y se avecina una tormenta y hay un gran temor por el peligro, por lo que puede pasar con esta tormenta. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. La tercera ocasión es en Mateo 14:31, donde Pedro comienza a caminar por las aguas y empieza a dudar. Y ante la duda le dice: hombre de poca fe. La cuarta ocasión es en Mateo 16:8, donde están los discípulos y ante la necesidad del pan, porque no lo habían traído, el Señor les dice: hombres de poca fe, que después de todo lo que yo hice y de todos los milagros que hice, mostrándoles el pan que puedo crear de la nada y hacer ese milagro, ¿aún siguen pensando en el pan? No es eso lo que les estoy pidiendo, dice Jesús. Ustedes son hombres de poca fe. Y la locura de la preocupación tiene su base también en que somos hombres de poca fe, porque no confiamos en el amo al cual nos hemos sometido. Nuestra fe es una columna que está ausente cuando hay preocupaciones y ansiedad. Cuando te sientas preocupado, cuando te sientas ansioso, tenés que ver si la columna de la fe está ahí. Porque si no está, las preocupaciones es lo que va a tomar preponderancia entonces. Es lo que te va a abrumar, porque no estás confiando en lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la solución entonces? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Estas 3: comida, bebida y el vestido. O sea que nuestra vida va a poder subsistir y que nuestro cuerpo se va a poder proteger. Es muy interesante ver que Jesús, cuando dice buscad, esta palabra es muy similar a la ansiedad, solo que Él está diciendo: busquen obsesivamente el reino y su justicia. O sea, lo que antes hacían por buscar las riquezas,
el alimento, la vestimenta. Ahora háganlo igual, de manera obsesiva, sin descansar, pero para el reino. Porque el reino no trae preocupación, porque el reino no nos da ansiedad. Fíjense que dice primeramente, o sea, de forma primordial, que principalmente busquemos eso. No te está diciendo que no busques el alimento, no está diciendo que no busques la vestimenta. Eso va a llegar, sí, va a llegar. Porque ¿quién es nuestro amo? Y si soy el esclavo del amo correcto, él no es desleal. Y si tengo fe en él, me va a dar juntamente esas cosas. Pero ¿haciendo qué? Buscando el reino y su justicia. Estas dos cosas, el reino y su justicia, se pueden desarrollar ampliamente. Hay una prédica que Diego nos dio hace un año aproximadamente, que es el reino. Y se nos habla de manera detallada cómo buscar el reino, cómo poder encontrarlo. ¿A qué está haciendo referencia Jesús con que podemos buscar el reino? O sea que el reino puede ser hallado, el reino está disponible. Jesús en su predicación antes del Sermón del Monte, en el capítulo 4 de Mateo, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay dos condiciones. ¿El reino puede ser buscado? Sí, puede ser buscado. ¿Puede ser hallado? Sí, puede ser hallado. Pero hay una condición: arrepiéntanse. El reino no es para todos. El reino es, según Jesús, para aquel que se arrepiente. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Entonces, Jesús ya empieza a limitar parte de su predicación diciendo: si ustedes no se arrepienten, no van a poder buscar el reino. La búsqueda del reino no es para todos. La búsqueda del reino es para aquellos que le pertenecemos. Hay dos versículos dentro del Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 3 y 10. El 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Jesús ya estaba anticipando esta situación. Por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la misma situación. La búsqueda del reino tiene que ver con la justicia, con la búsqueda de la justicia, porque no podemos hallar el reino sin esa justicia que Dios nos da a través de Jesucristo. Esa justicia tiene que ver pura y exclusivamente con nuestra conducta. No es con buscar la venganza de Dios aquí en la tierra. Vamos a buscar la justicia de Dios. Vamos a hacer que la justicia de Dios se haga en la tierra. Que los malvados vayan a las cárceles. Que los malvados vayan al infierno. Eso le corresponde a Dios. No es búsqueda de venganza. La justicia y la búsqueda de la justicia es nuestra conducta. Cuando decimos hombre justo, estamos diciendo hombre recto, hombre maduro, hombre que busca a Dios. En el Evangelio de Lucas, en Hechos, cuando Lucas registra algunas palabras de Pablo, si quieren pueden buscar Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Pablo nos dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo la tenía muy clara. Pablo estaba muy tranquilo y seguro de lo que estaba haciendo, que su búsqueda del reino y su búsqueda de la justicia se basaba en esto, que ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué carrera tenía Pablo? Buscar el reino, buscar su justicia. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué ministerio recibió del Señor Jesús? Expandir ese reino. El mismo ministerio que cada uno de nosotros debemos tener. Porque la búsqueda del reino tiene que ver con expandir el reino, con hablar del reino, con predicar el reino. Que la búsqueda de la justicia sea con nuestra conducta, demostrando que el reino se ha acercado. Cuando el reino está cerca, también hacemos referencia a que el gobierno de Dios se hace presente en nuestras vidas. Y el gobierno de Dios se hace presente en nuestras vidas claramente a través de la iglesia. Porque la iglesia y el amarnos los unos a los otros, el predicar su palabra, el exhortarnos, es un reflejo del gobierno de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos un reflejo de ese reino. Que la búsqueda de la justicia del reino también lo debe hacer la iglesia en conjunto, en comunidad. Mateo 5:6, un versículo más del Sermón del Monte que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? ¿De venganza, como dijimos antes? No. Lo que está queriendo decir Jesús es que los que tengan hambre y sed de conducta recta, de forma de vivir, de la forma en la que caminamos, de la forma en la que vemos la vida cristiana, de ellos será el reino de los cielos. Ellos van a ser saciados. Si alguna vez se preguntó o si alguna vez le cuestionó a Dios y le dijo: Señor, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy haciendo las cosas como debería? Lo que tenemos que preguntar es si tenemos hambre y sed de la conducta que Cristo tuvo en la tierra. ¿Quiero ser y hacer lo que Cristo hizo en la tierra? ¿O quiero los beneficios de esa conducta? A causa de nuestra fe, por la locura de la preocupación, es que nuestra fe puede fallar. En estas cosas, si nuestra fe no está firme, es que tenemos la locura de la preocupación, porque nuestra fe es la que nos lleva al arrepentimiento y de esa manera poder buscar el reino y su justicia. El último punto es porque no es prudente a causa de nuestro futuro. Versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y aquí vemos que nos está hablando de algo futuro, de los problemas. Y Jesús está diciendo que sí, va a haber problemas en el futuro, pero no se preocupen por los problemas del futuro, ya demasiado con los problemas de hoy. El día de mañana va a traer su propio afán. Pablo en Efesios capítulo 18, versículo 19, si quieren lo pueden buscar. Efesios 18, versículo 19. Pablo dice: oro porque Dios,
esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo Pablo? Que siempre y cuando seamos esclavos del amo correcto, esas riquezas ya están aseguradas. Que si nuestro entendimiento es el correcto, nuestra esperanza es la correcta. Si yo como esclavo me ubico dentro o bajo el amo correcto, mi esperanza entonces está asegurada. Por eso no tengo que preocuparme por el día del mañana, demasiado con los problemas que tenemos en el día de hoy. Realmente creo que cuando volvemos a leer este pasaje y Jesús nos dice, por eso les digo, no se preocupen, la clave está en que tomemos una decisión, que muy probablemente ya la has tomado y ya dijiste, Dios es mi esclavo, pero aún así seguís preocupado, aún así seguís ansioso. Probablemente sea porque no has tomado a Dios como un Dios fiel, como un Dios leal, o porque probablemente no has tomado en cuenta que tu fe no está siendo suficiente, o probablemente no estamos siendo prudentes a causa de la esperanza que tenemos en el Señor. Esas tres razones por las cuales estamos pecando nos hacen entender a quién tenemos por Señor y a quién tenemos por amo. Esclavos de quién somos. No es a quién decidimos servir, seguir. Es esclavos de quién somos, propiedad de quién somos. ¿En qué situación nos encontramos hoy? ¿En qué postura estoy parado hoy? Y si tal vez esto no lo has comprendido, no lo has entendido, el Señor también nos está dando hoy una nueva oportunidad en la cual nos está diciendo, hay dos destinos que son eternos. Uno, en esclavitud, bajo una sola perdición que es lejos de Dios. Y la otra, que también es esclavitud, pero bajo un amo que es fiel, bajo un amo que no nos va a hacer faltar nada, que no nos va a hacer pasar necesidad. ¿Bajo qué amo querés estar? ¿Esclavo de quién voy a ser? Si aún no se ha tomado esta decisión, todavía estamos a tiempo. Y si tomaste la decisión, pero seguís preocupado, hay cosas que están fallando. Y probablemente sea alguno de estos pecados. Y la preocupación es un pecado. Oramos. Padre del cielo, Señor, rogamos que tu palabra, Señor, haya sido expuesta, que hayamos podido comprender qué es lo que vos nos estás enseñando a través de las palabras de Jesús. Señor, ayúdanos a tomar una decisión, a entender, Señor, que somos esclavos, que seremos esclavos y que solo hay dos opciones, hay dos esclavitudes, una exclusivamente en la perdición
y una esclavitud bajo un amo misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, un amo que es leal, que es fiel. Ese sos vos, Dios. Rogamos, Señor, que podamos pertenecerte, que seamos propiedad exclusiva tuya, Señor. Que nuestra atención, que nuestros días, nuestra energía, nuestros pensamientos se dediquen a vos, Señor. Que busquemos primeramente, de manera diligente y obsesiva, tu reino y tu justicia. Que tengamos hambre y sed de tu justicia. Hambre y sed de la conducta de Cristo en esta tierra. Que podamos parecernos a Él, mostrar a Cristo en nuestras vidas. Te rogamos que nos libres del pecado, de la preocupación, que esta locura, Señor, que pasa por nuestras vidas, que nos quite la vida, Señor, que no nos deja, Señor, vivir. Que esa tentación, Señor, nos ayudes y nos permites salir adelante, Señor, superarla. Danos la fuerza, Señor, danos la valentía, el valor de poder superar esto. Rogamos estas cosas, Señor, y las dejamos también en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.